El Partido Popular reúne esta mañana a su comité de dirección nacional. En plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez, los populares deben decidir su papel, si se mantienen en la oposición o si facilitan de alguna manera que arranque la legislatura y negocian después algunos pactos, como piden varias organizaciones empresariales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cerró ayer la puerta a cualquier entendimiento con Pedro Sánchez, sobre todo después de que en 15 días, dijo, el líder socialista no le haya devuelto la llamada. Otros líderes territoriales del partido, en cambio, se han pronunciado en otro sentido. Vamos a conocer hoy lo que piensa el presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Usted aboga por algún tipo de pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Yo creo que siempre, en momentos difíciles, hubiésemos abogado todos por un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Por qué no? Pero, dadas las circunstancias que concurren, con un presidente que piensa más en pactar con quienes quieren destruir España, que quienes quieren entender la normalidad, la moderación y el sentido de Estado, difícilmente se puede pactar con un presidente que ha reducido el Partido Socialista a él, a Pedro Sánchez. ¿Hay algún tipo de debate interno en el Partido Popular? Voces que piden que sí se pacte con el Partido Socialista, incluso también incluir en esa ecuación a Ciudadanos. Mire, hay reflexiones. Yo he participado en comidas, en reuniones de presidentes autonómicos y hay reflexiones al respecto. Y es bueno que haya reflexiones al respecto. Pero también le digo una cosa, que hay absoluta unanimidad en la defensa del criterio de la dirección nacional, porque es un criterio además que está fundamentado en la opinión del conjunto de los responsables también autonómicos y por lo tanto quien quiera ver diferencias se equivoca. Que uno piense en un momento determinado que las cosas podrían ser de una manera u otra, pues es tan absolutamente sano como que al final se tome una decisión y todos vayamos en la misma dirección. Cualquiera que vea el panorama que en estos momentos hay entenderá que España no puede perder el referente de la oposición. Es fundamental que haya una alternativa. La alternativa tiene que ser el Partido Popular. Se podría pactar con un presidente como Sánchez que se echa en manos del independentismo, que ni siquiera ha sido capaz de descolgar un teléfono para intentar una alternativa. Oiga, con quien no quiera andar un camino con usted, usted puede andar el camino. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Y el que quiere invertir la carga de la prueba y el que quiera decir lo contrario, estará faltando la realidad. Bueno, pero sí que hay algún líder autonómico que ha levantado la mano y ha dicho, bueno, yo sí que pienso que habría que llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Me refiero en concreto a Alberto Núñez Feijóo, que precisamente decía esto ayer en una entrevista en El Mundo. ¿Esto qué van a ver? Decía literalmente, creo que todo el Partido Popular está defendiendo un acuerdo con el PSOE de solidez constitucional. Se puede discutir si debe ser una coalición de gobierno, un acuerdo de legislatura o 7 u 8 pactos de Estado, pero no conozco a ningún miembro de mi partido que no haya defendido o buscado ese pacto de base constitucional. Claro, pero también Alberto Núñez Feijóo decía, Pedro Sánchez nos ha mentido a todos durante 6 meses. Oiga, es que este señor buscaría un pacto para seguir haciendo lo mismo que está haciendo. Es que la cuestión no es que haya opiniones, que haya reflexiones y que podamos compartir reflexiones de esta naturaleza. Es que la situación en la que nos encontramos es un presidente de gobierno que ha decidido qué es lo que quiere hacer y lo hizo el primer día después de las elecciones. O sea, por eso le digo que no podemos invertir la carga de la prueba. Es Sánchez y solo Sánchez el que ha decidido que el camino a andar sea de la mano de los independentistas y de los populistas. Y ahí lo único que tenemos que hacer es seguir defendiendo el orden constitucional, seguir defendiendo a este gran país que es España dentro de ese pacto por la reconciliación que quedó plasmado en la Constitución del 78. Y eso le corresponde hacer al Partido Popular, que es la alternativa real al Partido Socialista. Si el Partido Socialista busca alternativas a través de las cuales Pedro Sánchez pueda salir elegido presidente, nunca se ha cerrado el Partido Popular a poder llegar a acuerdos. Pero el Partido Popular en estas condiciones es materialmente imposible que apoye a un presidente como Pedro Sánchez. Pero claro, sería un poco difícil que Pedro Sánchez consiguiera los apoyos para ser presidente distintos al Partido Popular y que luego dejara de lado esos apoyos y sí que pactara con el Partido Popular en otras cosas. Claro, ¿y quién le pidió a Pedro Sánchez que repitiese las elecciones? ¿Y quién le ha pedido a Sánchez que la primera opción que tenía que tomar era la de pactar con populistas, con independentistas, con amigos de ETA? ¿Quién se lo ha pedido? Él decide qué es lo que quiere hacer en el Partido Socialista y los demás, ¿qué hacemos? Los demás tenemos una obligación, en este caso el Partido Popular, y es mantenernos firmes en la defensa de esos principios y esos valores que acabo de manifestar y ser la referencia para el conjunto de los españoles al Partido Socialista y por lo tanto a eso no podemos renunciar. Es legítimo y es nuestra obligación además. Pero precisamente viendo esas imágenes de cuando firmó ese preacuerdo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias para conformar un hipotético gobierno de coalición, si finalmente consigue ser investido presidente, ¿no sería posible que el Partido Popular, por ejemplo, se abstuviera para sacar adelante esa investidura y así que no tuviera que depender de los independentistas?
El Partido Popular tiene que esperar a que llame un presidente del Gobierno, que le debo recordar que desde... Si rectifica Pedro Sánchez y hoy mismo llama a Pablo Casado... Que le debo recordar que el Partido Socialista, desde que se firmó el pacto del Tinel, haciendo esa agresión al Partido Popular, excepto el periodo de gestora de Javier Fernández, ha sido eso contra el Partido Popular. Un pacto por la exclusión, un pacto de vergüenza. Ese es el comportamiento que ha tenido el Partido Socialista. Y digo excepto ese periodo. Por tanto, estamos a la altura que el momento requiere. Por supuesto que sí. Pero, oiga, es que es el presidente Sánchez el que decide recorrer un camino para conformar gobierno con los que antes no quería y que ahora, por necesidad estratégica, lo quiere hacer, porque su única obligación personal es la de ser presidente de gobierno, lo demás le da igual. Si hubiese querido explorar una alternativa, esa alternativa podría haberse valorado. A lo mejor hay una alternativa, y es que Pedro Sánchez, si fracasa, de un paso atrás, y a lo mejor entonces empiezan a hablar los partidos constitucionalistas, pero esto es un escenario que evidentemente cabrá analizar si se produce, por supuesto. Por eso le pregunto, si rectificara Pedro Sánchez y llamara a Pablo Casado y le dijera: vamos a facilitar mi investidura, aunque yo conforme un gobierno con Unidas Podemos, pero luego podemos llegar a pactos puntuales, pactos de Estado, que es lo que viene a decir Alberto Núñez Feijóo y también varias organizaciones empresariales. ¿Se podría replantear el Partido Popular su posición? ¿En qué ingenuidad podemos caer si nos planteamos eso? ¿Pero quién cree que Pedro Sánchez va a cambiar? Sobre todo para no ir a unas nuevas elecciones y que finalmente, como dicen partidos como el suyo, que Sánchez no tenga que depender de los independentistas. Pero si Pedro Sánchez es el que nos ha metido en este folclore, antes con las anteriores elecciones y ahora tras estas elecciones. Si el problema es Pedro Sánchez, a lo mejor lo que tiene que hacer el Partido Socialista es proponer un nuevo candidato y abrir un diálogo y una mesa de consenso. Pero evidentemente, si están allanando un camino, ¿pero quién piensa que Esquerra Republicana al final no va a apoyar a Pedro Sánchez? Si es lo que le conviene a Pedro Sánchez, a Esquerra Republicana. ¿Quién está facilitando, junto con el PSC, que ese escenario se produzca? Es el Partido Socialista de Cataluña, de la mano y con el visto bueno de Pedro Sánchez. O nos llamamos aquí a la sorpresa, o nos llevamos todos las manos a la cabeza pensando que es una situación sobrevenida. Esta es una situación premeditada, pactada, hablada, y que se está poniendo en marcha. Por lo tanto, o sea, ¿cree que es todo una pantomima esto que se está produciendo de la consulta de Esquerra Republicana, de las negociaciones? Yo no voy a calificar si es pantomima o no lo es. Lo que sí que es que Pedro Sánchez sabe lo que quiere hacer, y no es precisamente pactar con los partidos constitucionalistas. A partir de ahí será el PSOE y los varones del PSOE y los militantes del PSOE los que le tengan que decir a Pedro Sánchez que un día lo tiraron por la ventana, si definitivamente lo deben tirar nuevamente por la ventana para hacer ese Partido Socialista que siempre ha estado ahí a la altura de las circunstancias y con un gran sentido de Estado. De hecho, algunos varones, ayer por ejemplo Emiliano García Paje, algunos varones socialistas ya pedían ese cambio de dirección al Partido Socialista. Le pregunto, si Pedro Sánchez se apartara, ¿se replantearía entonces el Partido Popular algún tipo de entendimiento con el PSOE? Y la quinta vez que me lo pregunta, Carolina, y le voy a volver a repetir, pero ahora la le quinta pregunto vez lo mismo. Con el nombre propio y particular de Pedro Sánchez. Pues porque, por Pedro ejemplo, Sánchez... hemos escuchado varias declaraciones de Pablo Casado decir en ese sentido que Pedro Sánchez está más o menos que desacreditado precisamente por ese empecinamiento de negociar con los independentistas. Por eso le pregunto si a lo mejor para evitar unas nuevas elecciones y que España vuelva a tener que votar, si a lo mejor si se aparta Pedro Sánchez se puede iniciar un nuevo camino de diálogo, porque al final es lo que piden los ciudadanos, un entendimiento entre muchas fuerzas políticas. Pues a lo mejor pudiese ser, pero en cualquier caso le vuelvo a decir, se tiene que producir. ¿Usted ve a Pedro Sánchez renunciando? A día de hoy, por lo visto, no. Yo no lo veo tampoco. Por lo tanto, no vamos a especular. Si eso se produce, sería en todo caso consecuencia de no haber sacado la investidura adelante. Pero a partir de ahí también le quiero dejar claro una cosa, lo he dicho anteriormente. Tan importante es la conformación del gobierno y quien lo presida y dar estabilidad como que haya una alternativa real, y más con este conjunto de circunstancias que tienen que componer el escenario de la elección de un presidente. Por lo tanto, altura de Estado, altura de miras, está a la altura de las circunstancias, pero quien tiene que tomar la iniciativa es quien tiene que liderar la posibilidad de ser el presidente de gobierno, y no es otro que Pedro Sánchez, que está defraudando a muchos socialistas y a la mayoría del conjunto de los españoles. Bueno, de momento tenemos sobre la mesa los resultados electorales que salieron del 10 de noviembre, que están muy recientes. El Partido Popular consiguió remontar los resultados de abril. Tiene 89 diputados. ¿Son resultados satisfactorios para el Partido Popular? También, además, creció aquí en Aragón. Hombre, son resultados satisfactorios, salvo que queramos pensar lo contrario. Veníamos de unas elecciones de hace muy poquito tiempo y por lo tanto la realidad podía haber sido otra.
Mire, quien convocó a las elecciones fue Pedro Sánchez porque no quería pactar con Pablo Iglesias, porque era un hombre que le quitaba el sueño, porque era un hombre que generaba muchas preocupaciones y porque era un hombre que no había tenido experiencia de gobierno. Y por lo tanto, una vez que incluso que Pablo Iglesias se aparta, pues rechaza cualquier posibilidad de gobierno también y de conformar ese gobierno. Hace unas elecciones exclusivamente para obtener una mayoría que le permita gobernar en solitario. Y eso no ocurre. A partir de ahí se están dando otras circunstancias que todos ya conocemos. Pues miren, las circunstancias que hay son, yo creo que públicas y notorias para el conjunto de los españoles. Y Pedro Sánchez está pasando líneas. Y me temo que va a pasar también esa otra línea, la de la exigencia del radicalismo, la de la exigencia del populismo, la de la exigencia de los independentistas. Y será un problema para el PSOE, pero será un problema para España y los españoles. ¿Cómo valora ese ascenso tan importante de Vox y esa debacle de Ciudadanos en estos resultados electorales, estos últimos que hemos tenido? Pues mire, son muchas circunstancias que concurren. Sin ninguna duda que la exhumación, que sin ninguna duda la falta de actuación y de determinación en los conflictos callejeros, en la violencia que ha habido en Cataluña, más el empuje añadido y meditado por parte de Pedro Sánchez y su equipo de Moncloa, han hecho que Vox haya crecido. También porque han sabido capitalizar una parte de ese descontento. Oiga, no solamente es por deméritos, también han sido sus propios méritos. Coincidiremos o no coincidiremos, pero esa es la auténtica realidad. Pero Pedro Sánchez, que convocó elecciones para ganar y sacar más diputados, ha sacado menos. Y Podemos, que estaba en ese escenario donde Pedro Sánchez lo quería poco menos que volar, ha aguantado. Se ha producido una concentración del voto en mayor medida en el Partido Popular, y también en Vox, pero en el Partido Popular sí. Yo creo que fruto también de esa necesidad que han visto muchos españoles de concentrar en el centro derecha español, en el Partido Popular, la referencia y la alternativa, porque la ruptura, la segregación del voto, ya sabemos la fragmentación, las consecuencias que ha tenido, eran más oportunidades para Pedro Sánchez. La situación política en Aragón por lo menos parece más tranquila. El gobierno cuatripartito ha elaborado ya el presupuesto. Parece ser que si sigue todos los trámites en las Cortes lo vamos a tener a partir del 1 de enero de 2020. ¿Cómo califica esos presupuestos? ¿Le parecen buenos para Aragón? ¿Cree que hay deficiencias? Mira, hay deficiencias, empezando ya por los propios ingresos, que están sobredimensionados. Eso nadie tiene ninguna duda. Y la carencia en inversiones ahí está. ¿Quién pensaba que el gobierno de Aragón no iba a aprobar los presupuestos? Imagínense, si después de 2 días no aprueban los presupuestos, si estaban en un estado de necesidad, de fuerza mayor, de supervivencia entre ellos. Los han negociado en silencio, sin hacer ruido. Ya no hay streaming, Bueno, esta es la realidad. Eso sí, se han puesto de acuerdo rápidamente en una cosa. Nos hacen falta 10,5 millones para cerrar este conjunto de gobierno que hemos hecho, porque ya hemos colocado todas nuestras piezas. Oye, pues los 10,5 millones ya están ahí. Los aragoneses ya nos cuesta 10,5 millones más este gobierno. ¿Y a partir de ahí qué? Bueno, pues a partir de ahí vamos a hacer un presupuesto, pero claro, no olvidemos que en el 2018 no lo hicimos porque no nos convenía políticamente, y eso además ha traído consecuencias. Que el presidente Lambán no quiso aprobar ni presentar borrador de presupuestos. Y ahora hay que presentar un borrador de presupuestos. Bueno, es que lo mínimo que se puede hacer. Oiga, si ustedes acaban de conformar un gobierno, lo primero que tenemos que hacer ante la carencia ya de documento presupuestario es presentar esa hoja de ruta sobre la que tenemos que avanzar, que tenemos muchas discrepancias sobre ella, en materia económica, en materia impositiva, falta de estímulos, en infradotaciones, en una visión un tanto más de lo mismo de lo que ha ocurrido anteriormente. Pero bueno, veremos a ver si cuando se liquide el presupuesto, sí, que tardará tiempo, no hay más déficit, no hay más deuda, no hay más de lo mismo, acuérdese. ¿Cree realmente que entre la situación económica y el horizonte económico que parece que se avecina y esa deficiencia en los ingresos que dice que no son reales, además el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Zanadón, nos confirmó aquí que no va a cumplir el objetivo de déficit que hay este año? ¿Cree que todo eso puede acabar convirtiendo a los presupuestos prácticamente en papel mojado? En papel mojado en muchas de las parcelas que se quisieran abarcar, sí, pero después se producirán inejecuciones, se cerrará el presupuesto con mucha anterioridad al cierre del ejercicio. Después nos encontraremos en ejecuciones que afectarán a inversiones, a políticas sociales, como ya vimos en el 18, 225 millones, que es el doble de lo que se recauda por impuestos
después de la subida que hizo el Partido Socialista, con Podemos, nada más entrar el gobierno en el mandato anterior. Y veremos y tantas cosas. Porque... Bueno, pero llegaron a un acuerdo con ustedes para reducir sucesiones. Con ustedes, sí, con el Partido Aragonés también, con Ciudadanos. Sí, sí, eso pero lo que le acabo de consiguieron decir, llegar a un acuerdo. Sí, sí, claro, así es. Llegar a un acuerdo con nosotros, habían rebajado lo que es la base a 500.000, exención. Nosotros lo que hicimos es aplicar además la vivienda del causante. 500.000, 65% de la cuota en donaciones. Hubo cambios también en otras materias, aparte de retroactividad, empresa familiar. Bien, sí, pero lo que le vengo a decir es que de la liquidación del 18 hubo de inejecución 225 millones, que eso es el doble de la subida de impuestos que hizo el Partido Socialista y Podemos cuando aprobaron los presupuestos. O sea, que en un solo ejercicio, la subida que se hizo en su día, no la minoración, la subida conjunta, simplemente ha quedado sin ejecutar. Y es una de las consecuencias que tiene la aplicación incorrecta de lo que es la elaboración de un presupuesto, y que lo volveremos a ver. Ya veremos la liquidación del 2018, ya veremos la liquidación del 2019, ya veremos la deuda, a que se sitúan los 9.500 millones de euros. Y eso que se ha contado con 2.000 millones más que en el anterior mandato. Bueno, esta es la realidad. Yo creo que la política presupuestaria del Gobierno de Aragón es un error permanente y además con una focalización absolutamente incorrecta. Hay una falta de estímulo económico y tenemos datos a la vista. Antes, cuando España iba bien, Aragón iba bien, no nos quejábamos, pero cuando ha habido debilidades en la economía porque hay un proceso de recesión, hemos visto que 6.000 aragoneses han ido a la calle los últimos 4 meses. 2.500 autónomos en el último periodo, que hemos sido la comunidad donde más han caído. Ahí están los seres, en esta comunidad autónoma en los primeros 9 meses, 634. Ahí estamos viendo también la realidad de la fuga de empresas, que nadie se llame escándalo, es que es la auténtica realidad. Y estamos viendo los problemas que hay de ejecución presupuestaria por el pago de alquileres, por el no reconocimiento de la dependencia, y podríamos hablar de la paralización de las obras en sanidad, el ejemplo es el hospital de Teruel, y podemos hablar de los barracones que existen en educación, y podemos hablar de los informes que nos dicen que somos la tercera comunidad con menos competitividad empresarial por nuestro modelo fiscal, o ahí están esos mismos informes que nos vienen a decir que Aragón es una de las comunidades donde más se grava a las clases medias, y esto no son ocurrencias de quien está en uso de la palabra. Esto es la auténtica realidad de Aragón. Hay que hacer algo más. A veces hay que tener un poco más de humildad por parte de quienes están al frente del gobierno de la comunidad y reconocer los problemas. Que aquí pintamos un Aragón especialmente idílico y no es la realidad esa. Hay problemas y muchos también. Un problema, desde luego, era lo que se reivindicaba ayer, que ese era el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Vimos que en algunos actos institucionales Vox fue el protagonista de esos actos. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza se desmarcó de esa declaración institucional que se quiso sacar adelante y no apoyó. No sé qué le parecen este tipo de acciones y de actitudes por parte de Vox, que es un partido en el que, por ejemplo, en la institución de aquí del Ayuntamiento de Zaragoza lo necesitan para sacar ciertas decisiones adelante. Mire, pues son comportamientos que evidentemente yo no puedo aplaudir, que no me resultan saludables, que deberían hacerles reflexionar. Se puede hablar de todo, pero creo que con más respeto y reconociendo la realidad, esa realidad que es incuestionable, es el de la violencia machista que existe y de la cantidad de mujeres que son asesinadas. Y que eso no debe ser puesto en duda. Algunos dirán, no, si no se pone en duda, lo que se demanda es cuando hay problemas de este tipo, buscar el consenso, buscar la unanimidad, buscar esa declaración institucional conjunta. Hace mucho y bien. España es un país que hizo un gran pacto de Estado contra la violencia machista y fue con el Partido Popular y además se hizo una gran dotación de 1.000 millones de euros. Tenemos que seguir por la línea del consenso y no precisamente por salirnos por escenarios que no son los correctos. En cualquier caso, Vox que responda de lo que tiene que responder. Yo represento al Partido Popular y evidentemente no puedo compartir esas afirmaciones. Sí, además ha habido unidad hasta ahora en todo lo que ha tenido que ver con el pacto por la violencia de género, por todo lo que es la lucha contra la violencia machista.
Pero claro, por eso le pregunto. Además, ayer vimos a Almeida de su partido ser beligerante contra esas declaraciones de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. No sé si eso, y por ciertas actitudes y ciertas opiniones en temas que son importantes, les podría llevar a replantearse el necesitarles todavía para sacar adelante proyectos, insisto, como por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, y a lo mejor abrirse a negociar con otros partidos. Bueno, esas son cuestiones que forman parte de otro escenario. Mire, yo lo que le digo es cuál ha sido mi opinión al respecto de los planteamientos que usted me preguntaba en relación a una formación política. En relación a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, mire, todas las posiciones extremas son cuestionables y son difíciles. Y tan reprochables son algunas cuestiones que se hacen en el ámbito municipal en relación por grupos de la izquierda, como reprochables pueden ser otras actitudes de otra naturaleza. Por lo tanto, en la moderación, en la normalidad, en la centralidad está todo. Y si algo tiene que hacer el Partido Popular es buscar el punto de encuentro entre lo que son situaciones, en fin, más extremas, si se puede calificar así. Y si algo tiene que hacer el Partido Socialista, si es que el Partido Socialista puede hacer algo en estos momentos, es también modular a todo el radicalismo de la izquierda. Tenemos que converger en esa senda que decía antes de la normalidad y la del respeto a todo el mundo. Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular en Aragón, gracias por estar en Buenos Días, Aragón. Muchísimas gracias a vosotros.